es muy importante comprenderlo. Mm, yo espero que sea Luis Mací. A ver, ¿tenés cámara, hermano? ¿O estás...? Tú me reconoces la voz, hermano. Ah, no, 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 sí, claro, yo sé, yo sé. No, pero te decía por la cámara. Lo que pasa es que estoy en el carro, en el break. No tengo mucho tiempo, pero Si no tenés mucho tiempo, no vamos a poder resolver ni tengo uno de unos los puntos 20 que me... minutos, 20 minutos está suficiente. ¿Qué punto querés resolver aquí? Que yo quiero preguntarte una cosa, hermano. ¿Cuál es a ver, ¿cómo lo decimos? ¿Cuál es tu interés? Tu interés es que los cristianos, o todos los cristianos, la mayoría de los cristianos, vengan a celebrar el Shabbat así de la forma que tú lo celebras, ¿verdad? Ese es tu interés. Bueno, pero eso no fue lo que me dijiste. Me empezaste diciéndome que yo parezco un sabadólatra. Claro, porque solamente de eso hablas, hermano. Es el sábado y que sí, y millones de programas acerca del sábado y que por qué sí hay que hacerlo, y esto otro. Yo no sé si tú entiendes la diferencia nuevo y antiguo pacto, aunque eso voy a hablar con Jaime, ¿no? El martes. Ahí tú vas a moderar, por ahí me dije. Pero más que todo un diálogo, él puso debate, pero no, yo no es tanto debate, vamos a dialogar. Con tiempo sí, pero él dio a su punto, yo mi punto, pero el punto es que yo veo solamente, ese es el tema tuyo. ¿Ok? No sé si me entiendes. Por eso te dije eso. Ya aparece, no es que te quise llamar Sahara, no me malinterprete. O sea, que yo no soy así, es que ya estás pareciendo de verdad, hermano, porque ese es el tema de tu canal prácticamente. Deberías ponerle Sola Escritura Shabbat oficial. Claro. Bueno, ¿qué opinas? Ahora bien, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios respecto al Shabbat y de quién es el Shabbat? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del Shabbat? Es del Señor, que dice, Él es el Señor del Shabbat y que el Shabbat fue hecho a causa del hombre, no el hombre a causa del Shabbat. Eso es lo que dice la palabra de Dios, un resumen Ok, pero ¿de quién es el Shabbat? de Dios. Pero ese mandamiento, creo que una vez que lo platicamos, el Shabbat, es un mandamiento que Dios da para nosotros, para que nosotros descansemos. Y sí, también es una fiesta y para que celebremos, estemos en su presencia, porque es una celebración, claro que sí, es una fiesta, pero también es para darnos descanso. Por eso el mandamiento dice claramente, no hagas ningún tipo de obra, nada en lo absoluto, descansa. Ese es el Shabbat. Ok, ok, pero te estoy preguntando esto porque la palabra sabadólatra me llamó la atención Ajá. y me acabas de decir que el día es de Dios y de hecho Jesucristo también dice que el día es de Él. Ujú. Yo soy el Señor del Shabbat, dice. ¿Qué significa ser Señor de algo? Que él es el dueño, Ok. él tiene todo el poder, todo el dominio de eso. Ujú. Ok. O sea, te lo pongo, Entonces, perdón, te lo pongo como ejemplo. A ver, ¿tú qué pensarías de mí si yo me identifico hacia ti como un cristiano, ¿verdad? Que ama la palabra, etcétera? Que yo estoy seguro que tú también la amas. Pero yo solamente te hablo, por ejemplo, de no robarás. ajá, Y todos los demás mandamientos, no, es no robarás. Y solo hablo de no robar. El que no roba ya se ganó el cielo. No, no es solamente eso. Y solo claro. hablo de no robarás y no robarás y no robarás y no robarás. ¿Qué tú pensarías de mí? Yo pensaría que estás tratando de resolver un problema. ¿Por Tratando, qué? ok. Porque, por ejemplo, si estás en una comunidad o un pueblo Ujú. o estás en un contexto en el que realmente lo que hacen es robar mucho o minimizan el pecado de robo o de hurto, entonces tendrías que predicarles eso, básicamente, porque estás tratando de solucionar un problema. Ajá. Los apóstoles hacían eso. Ellos se concentraban en un problema y trataban de solucionarlo. Porque Ah, cuando se dice que a los gentiles se les ordena guardar 3 mandamientos nada más, por ejemplo, abstenerse de sangre, de ahogado y de fornicación,
Obviamente no están diciendo que solo eso tienen que guardar, porque faltan ahí muchísimos más mandamientos, pero están solucionando ese problema, porque los gentiles en ese contexto y en ese caso estaban teniendo esa clase de prácticas. Claro. Entonces, prosigo. El sábado como mandamiento es el mandamiento más atacado de la historia. Por esa razón es de que yo hablo más de eso. Ahora bien, pasando al otro punto, si Dios es el dueño del Shabbat, porque es Señor del Shabbat, de hecho también lo dice, te lo voy a leer, Isaías 58:13 dice, si retrajeras del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, eso es un posesivo directo, mi día santo, no solamente le llama su día, sino su día apartado. Entonces, ¿cómo es que yo podría ser sabadólatra cuando estoy hablando de la posesión santa de Dios? Explícame eso. Porque tú estás aplicando una posición que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, tiene que ver con el Antiguo Pacto, cómo se hacían las cosas, cómo se ejecutaban las cosas, cómo se procedía. Tú quieres vivir en la gracia, porque obviamente tú sí dices, por lo menos tú sí lo dices, que eres cristiano. Hay muchos, por ejemplo, raíces hebreas, no quiero malinterpretar, pero yo creo que los raíces hebreas no se identifican como cristianos, o estoy equivocado. Solo dime eso. Sí se identifican como ¿Oh, cristianos. sí? Ah, bueno. Sí. No, tenía un concepto equivocado entonces. El contexto en el que ellos dicen alguna cosa es, ya sabes que el contexto tiene que ver, Ok. pero ellos son cristianos, sí. Bueno, Ellos, la ya. mayoría, por ejemplo, Jaime Guzmán dice que Jesucristo es Dios, por Sí, ejemplo, eso lo he escuchado, y sí, sí. que es el Salvador, y eso es ser cristiano, ¿no? Básicamente. Pues sí, ok, perfecto. Creo que es el Lara el que no. Me dice que es Uf, cristiano. Bueno, no. exacto, ni lo nombremos. Anyway, el punto que te digo es, cuando uno dice ser cristiano y acepta el nuevo pacto y obviamente abraza todas las enseñanzas estipuladas por Jesucristo y sus apóstoles, como dice Efesios 2:20, debemos fundamentarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, cuando yo digo estoy en la gracia, soy cristiano, ya no estoy bajo la ley, etcétera, pero quiero que se practique algo que se hacía en la manera del Antiguo Testamento, cosa que es un pacto viejo. Por eso el nuevo pacto, antiguo pacto, es viejo. ¿Por qué yo tengo que regir mi vida cuando la misma Biblia te dice que andemos en el régimen nuevo del espíritu y no en el régimen viejo de la letra? ¿Tú cómo entiendes eso, Adolfo? Primero te quiero preguntar algo. Ok. ¿Cuál es tu inicio? ¿Cuál es tu partida Mi partida en es este punto? Porque yo quisiera saber si en realidad reconoces la diferencia entre pacto y ley. Te pregunto, ¿el cuarto mandamiento, el del Shabbat, es pacto o es ley? las dos cosas, Adolfo. A ver, mostrámelo. Esa distinción, no sé, o sea, yo a veces, y también quiero que en una ocasión me expliques eso, ¿por qué tú quieres a fuerza hacer una distinción entre el pacto y la ley? La ley es parte del pacto, Adolfo. Y eso tú no lo puedes negar. Cuando ustedes quieren hacer esa separación, lo hacen, me imagino, para poder de alguna u otra manera justificar pues lo del Shabbat y como ese día que tuvimos ese diálogo con ellos, que si todavía te tienes que circuncidar, porque por ejemplo la circuncisión es parte del pacto, son No. ordenanzas del pacto. ¿La Bueno, circuncisión qué es? ¿La circuncisión es pacto o es ley? las dos cosas, Adolfo. No. Porque eso fue bueno, el pacto de la circuncisión fue como la señal de la alianza que Dios hizo con Abraham. Esa es la circuncisión. Y Mos- en el antiguo pacto, si tú querías ser llamado parte del pueblo de Dios, tenías que circuncidarte, ¿o no? Mostrame, sí, es verdad. Ok. Tenías que circuncidarte. Mostrame, Literal, no, literal, a eso me refiero. literalmente. Exacto. Mostrame un solo texto Ajá. donde puedas fundamentarte, porque sos sola escritura, sos ortodoxia, de hecho. Bueno, te lo puedo dar con estos ejemplos. Porque ahorita estoy en mi carro y no tengo así la Biblia, pero así de cabeza. Mira texto Mira, te voy a para que podamos aprender aquí, decir, donde mira, diga te voy que a hablar en Shabbat, cuestión.
Te voy a hablar en cuestión de ley. Perdón, termina, ¿qué? No, dame el texto donde diga que Shabbat es Ajá. pacto y que el pacto es el Shabbat Y que, y que la oh, ley es pacto también. no, lo que yo te dije fue que el pacto del Antiguo Testamento, que tú lo tienes que conocer, no todos los pactos, los sacrificios, todo lo que se hacía, porque la ley, cuando decimos ley, eso se divide en tres diferentes, ¿cómo lo diré? ¿Cómo lo diré? En tres diferentes, se divide en tres partes, vamos a decirlo así. Leyes civiles, Categorías. categorías, esa es la palabra que buscaba. Leyes moral, la ley moral de Dios, leyes civiles y leyes ceremoniales. Esas son las tres más importantes, porque obviamente entiendo que hay muchos tipos de leyes, rituales o ceremoniales que vienen a ser lo mismo. Sí. Entonces tú me quieres que te dé un texto o te dé una prueba de que el Shabbat en sí es parte del pacto. Eso es lo que tú dices. No, que el Oh, Shabbat y el pacto son lo mismo. bueno, es Que son parte del antiguo pacto. El Shabbat, básicamente que son una sola cosa, un ejad. sí, el Shabbat es parte del pacto, ¿o no? Pero no es eso lo que estás diciendo. Sí, eso es lo que estoy diciendo, que el Shabbat es parte del pacto y el Shabbat es uno de los mandamientos de la ley. Y lo que te dije es que la ley es parte del pacto, pero tú dices, no, ley es una cosa y pacto es otra cosa. No, Sí. Adolfo, en el pacto hay leyes y mandamientos también. 613 preceptos, mandamientos de Dios. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, vamos a decir, en el Antiguo Pacto, cuando alguien pecaba, ¿cómo se limpiaba ese pecado, Adolfo? Tenía que traer un animal, Sí, sacrificarlo una vez al año. El sacerdote, el sumo sí, sacerdote, que era el indicado para entrar, esa es la única manera. ¿Por qué? Porque Cristo no estaba revelado físicamente como lo tenemos ahora. Ahora en el nuevo pacto, ¿tú tienes que hacer eso? No, date cuenta. Acá se hacía literal, lleva al animal y mátalo para que tu pecado se transfiera al animal. Pero acá ya nadie tiene que matar a un animal, porque Cristo reemplazó eso. sí, ¿Entiende el trabajo tan importante de Cristo que, o sea, reemplazó sí. muchísimas cosas? La circuncisión, circuncídate literal, cortarte el prepucio. Literal, al octavo día, no me acuerdo, al octavo día, ¿no? O al séptimo. A los niños y al octavo, sí, Al octavo día. sí. Ahora ya no tienes que hacerlo literal, porque es del corazón. El dador de Sí. la ley del Antiguo Testamento vive en nuestros corazones ya, porque es ahí donde vino a tratar, en el corazón. Entonces, lo del Shabbat, yo no estoy, te lo he repetido mil veces, yo no estoy en contra de que si tú lo quieres seguir, te felicito, pero... Pero puntualicemos, Sí, dale, me quedo puntualicemos algo. ¿Los sacrificios del Antiguo Testamento son ley o son pacto? Los sacrificios del Antiguo Testamento son son leyes del pacto. No. ¿Cómo que no, Adolfo? Oye, Adolfo. ¿Son pacto? Ah, ¿qué dijiste? Leyes del pacto, dijiste. Leyes del pacto. El Ah, pacto tiene leyes. perdón, no te escuché. Se bajó, o por lo menos a mí me pareció que se bajó el volumen. Sí, sí, es que mi celular ahí. Eh, los O sea, dime una sacrificios del cosa. Antiguo Testamento son leyes del pacto. En eso estoy de acuerdo. Eso que te digo yo, el pacto, el antiguo pacto, ¿tiene leyes? Sí. Eso es lo que me refiero. Y los 10 Sí, mandamientos son pero, cláusulas del pacto. pero respóndeme esto. Los 10 mandamientos, que fue los 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios, Sí. que fueron dados a Moisés en el monte Sinaí, ¿esos 10 mandamientos son parte del pacto? Eso es la ley filial de Dios. ¿Pero es parte del pacto? Son regidas por el pacto, sí. A eso me refiero. Ese es mi punto. Ok. No puedes hacer que Entonces, una cosa es el pacto y otra cosa es la ley. No, la ley es parte del pacto. no. No es parte de los 10 mandamientos del El pacto. pacto rige la ley mientras que el pacto esté vigente. Te pongo un ejemplo. El pacto antiguo muy claramente dice, si obedecéis todas las palabras de la ley y las ponéis por obra, seréis mi pueblo y mi especial tesoro. Si no las obedecen, estarán malditos. Si las obedecen, serán bendecidos. Todas. Si no las obedecen, morirán. Si las obedecen, vivirán. Correcto. Eso es el pacto. Pero la ley se mantiene. La ley no puede cambiar. Solamente es regida temporalmente por el pacto. Sí, pero es que la ley, por no poderla cumplir nosotros, o nadie en la historia, nos hace malditos. Y eso es, Ahora, pero escúchame, eso es la escúchame. ley o es el pacto.
Las dos cosas. Tú, tú, No, tú tenías que cumplir todo, Adolfo. exacto, pero por La el pacto, ley no la y el ley. pacto, las cosas estipuladas en el pacto, que también son leyes, tenían que ser cumplidas y si no la cumplías, estabas en desobediencia. Son leyes del pacto, son las cláusulas Exacto, que rigen exacto. el convenio bilateral entre Dios y los hombres. Y te pregunto, ¿los 10 mandamientos no rigen al pacto? ¿No son parte de ese pacto? ¿Del antiguo pacto? No son parte. Son regidas, las leyes Pues es en este parte, caso dilo. son regidas por el pacto. Pues son parte. Entonces, Ok. cuando digo el antiguo pacto, ahí están metidas las leyes. Y la ley también. No la puedes sacar Entonces, para un lado. pero cómo es que ustedes quitan uno de los 10 mandamientos y no quitan los 10? No, es que no lo quito. Lo que yo te he explicado muchas veces es que lo cumplimos, pero no a la manera que a lo mejor tú quieres. Tú para ti ¿Cuál cumplir el Shabbat cumplís? es todo. Yo lo cumplo todos en Cristo. En Cristo los cumplo todos, pero sin Cristo yo no podría decir eso. Gracias a Cristo, tú y yo y todo lo que se Todos. llama cristiano, cumplimos la ley, no porque nosotros no hayamos desobedecido ningún mandamiento, no. Es que cuando fallamos en algo, habiéndolo tratado de cumplir y humanamente no lo concretemos, ahí es cuando entra Cristo. Pero Cristo no Sí. entra cuando yo digo, es que Cristo cumplió la ley por mí, yo no tengo que hacer nada. No, ahí Cristo no me salva. Ahí soy un irresponsable y un blasfemo y un carnal. ¿Y Yo entonces tengo por qué no que, cumplís Shabbat? porque no tengo que hacerlo ya. Ya no, en Pero el nuevo pacto. no me has dado objeciones válidas en contra del Shabbat. En el Nuevo Testamento, claro, tú viste a los apóstoles celebrando Shabbat. Sí. A ver, dame el texto donde celebraban el Shabbat. Toda la multitud celebrando Shabbat. A ver, ahorita te lo busco. Sí, dale, que me quedan 5 minutitos literal. Yo la verdad estoy dispuesto a tener esto, sea como sea, y lo digo públicamente. Espérate, que me estás dando un pito aquí. Públicamente, por lo menos contigo, Adolfo, se puede conversar. Que no vamos a estar de acuerdo. Y yo creo que eso debería ser los diálogos que más le llamen la atención a las personas y que le llame la atención, que los cautive. No porque vamos a estar de acuerdo, pero que se pueda conversar, escucharse uno al otro. Eso para mí es edificante, independientemente de qué lado esté uno. Por eso que yo estoy dispuesto a tener estos diálogos y voy a tener ese diálogo con Jaime. No lo que vemos usualmente, que no, que sí. Se interrumpen, se hablan y se hace un gallinero, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero Ok. Tenemos varios textos, ¿sí? ok. Tenemos varios textos. El Señor Jesucristo, por ejemplo, guardaba el Shabbat, ¿no? El guardar el Shabbat. Sí. Ajá. Claro, porque él Ok. estaba bajo la ley. Él fue nacido bajo la ley. Por supuesto que tiene que hacerlo. Estamos hablando después que él hace sacrificios y se tiene que seguir haciendo. ¿Tú me Bueno, estás entendiendo el punto? pero cuando Jesucristo te dice, toma tu cruz y sígueme, ¿a qué se refiere? A que por predicarlo y por confesarlo públicamente nos va a caer el mundo encima. Porque Ah, pero desde no el se refiere momento a la que yo digo, obediencia entonces. claro, desde el momento que yo digo Jesucristo es mi Señor y Salvador y Él es el Mesías y Él volverá por segunda vez, ya la gente va a decir que soy loco, que soy que es un blasfemo, que estoy negando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que nos van a decir, por lo menos los que no creen en el Mesías. Nos van Sí. a caer el mundo. Hay que tomar esa cruz y seguir predicando y seguir haciendo nuestra obra y dando testimonio. Así. Ok. Mi hermano, se me acabó el tiempo. Oh, te iba a dar O el te voy a texto. seguir. No, dalo que igual lo voy a escuchar, pero tengo que ir, tengo que trabajar otra vez ya. En una hora me desocupo. Si todavía estás por aquí, pues entraré. Si querés hablar del tema, yo te programo en una hora. Sí, sí, más tarde. Yo te aviso, yo te escribo por interno para seguir hablando del tema, que está Ok. interesante. Ok. Listo, cuídate, bendiciones. Bendiciones.